Con base en los videos anteriores que se encuentran en la lista de reproducción donde está este video, pues nos damos cuenta que el ojo es una estructura muy compleja. Tiene diferentes partes, cada una con funciones bien definidas, ¿verdad? Iris, esclerótica, eh, cristalino, córnea, etcétera, etcétera, cada una con funciones y características bien diferenciadas, ¿verdad? De hecho, pues es tan complejo el ojo que hay especialistas que solo se concentran en su estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, sin embargo, para explicar el uso de los anteojos, los problemas de la visión, incluso el mismo fenómeno de la visión, vamos a hacer una gran simplificación. Vamos a considerar que el ojo, pues es una estructura esférica, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues a los profesores de física lo que nos interesa es más empezar a hablar de medidas, ¿verdad? De valores, por ejemplo. Entonces podemos considerar para empezar que el ojo es una esfera con una abertura de unos 2 centímetros de diámetro. Bueno, creo que es claro que esa abertura, la pupila, pues es la entrada de luz al ojo y está rodeada por el iris y puede variar su diámetro y esto lo hace el iris y para ajustar dependiendo de la intensidad de la luz, aunque ese detalle no lo vamos a mencionar, no vamos a hablar, por ejemplo, del problema óptico de la fotofobia, sino de otros tipos de problemas, especialmente la miopía y la hipermetriopía, ¿verdad? Bueno, en la parte delantera del ojo se encuentra ubicada la lente, ¿verdad? Que en realidad también es un conjunto de partes que van desde el cristalino hasta la retina, pero en conjunto los podemos considerar como una lente que se encuentra en la parte delantera del ojo y que se encuentra a unos 2 centímetros de la parte trasera del ojo, la parte anterior interna, o sea, por dentro, que es donde se proyectan las imágenes y en donde están los receptores de la visión, los conos y los bastones, ¿verdad? La retina. Y bueno, hay una distancia entre ambos, entre la lente y la retina, de unos 2 centímetros. Entre todas esas sustancias que conforman al ojo, hay sustancias y estructuras translúcidas y más específicamente transparentes, ¿verdad? Por ejemplo, en esta región eh, hay una especie de líquido, eh, a veces se define que tiene como, digamos, la característica de una gelatina. El especialista de uno de los videos que estamos poniendo indica que su estructura es como la de la clara de huevo y que se llama el humor vítreo y tiene un índice de refracción de 1.437. Como todo material translúcido, pues tiene su índice de refracción. En esta zona se encuentra una sustancia que se llama el humor acuoso, que tiene un índice de refracción muy parecido al del agua, 1.333, ¿verdad? Y de alguna manera eso nos indica que debe estar constituido principalmente de agua. Y también la córnea esta es una estructura, ¿verdad?, que es transparente y por lo tanto también tiene un índice de refracción parecido también al del cristalino, ¿verdad? De 1.351. Como, como toda lente, ¿verdad? Toda esta estructura que es a la que le llamamos la lente, pues tiene una distancia focal. Y tiene una distancia focal de tal manera que un haz de rayos paralelos concentra la luz prácticamente en la retina. Sin embargo, esa distancia focal se puede ajustar. El foco puede ir desde 1.85 hasta 2 centímetros. Entonces, prácticamente un haz de rayos paralelos se proyecta en la retina, ¿verdad? Eh, y bueno, pues ya si seguimos hablando de medidas, aunque no, como hemos mencionado, no vamos a hacer mucho más referencia a ello, la abertura, ¿verdad? La pupila, pues se puede variar su diámetro desde unos 2 milímetros, ¿verdad? Hasta unos 8 milímetros.
se contrae con mucha luz y se expande cuando la luz es tenue, ¿verdad? Estas son las medidas de la pupila. Bueno, también esa distancia focal, como dijimos, puede variar desde 1.85 hasta 2, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que permite esa variación de la distancia focal? Los músculos ciliares. Estos músculos que se encuentran alrededor de la lente ocular o en los extremos de la lente ocular pueden contraerse o relajarse, de tal manera que esto influye en que la lente ocular se estire o se libere, de tal manera que cuando estos músculos se relajan, la lente se estira y se aplana, lo cual se ilustraría en la imagen inferior. Y cuando se contraen, la lente se ensancha y se hace más corta, y esto modifica la distancia focal. ¿Sí? Entonces, en la parte superior, bueno, tenemos una lente más corta y ancha. ¿Cómo modifica esto su distancia focal? Recordando lo que hemos visto desde el principio del tema de lentes, cuando una lente tiene un radio de curvatura menor, su distancia focal, bueno, las caras, depende de las dos caras, tendríamos que repasar el tema de la ecuación del fabricante de lentes, en este caso cuando los radios de curvatura son menores, y estamos hablando de lentes biconvexas, cuando ambos radios de curvatura son menores, la distancia focal se acorta, y cuando los radios de curvatura son mayores, es decir, cuando está un poco más plana la lente, entonces la distancia focal se alarga, de tal manera que, bueno, en un caso extremo, en la parte superior, cuando está más ensanchada la lente, por decirlo de alguna manera, es cuando su distancia focal es menor, que eso corresponde a los 1.85 centímetros que habíamos mencionado, y cuando se aplana es cuando obtiene la mayor distancia focal, 2 centímetros, ¿verdad? Incluso a este ajuste de la distancia focal incluso recibe un nombre que se denomina acomodación. Tiene un nombre así un poco peculiar, acomodación, pero existe el término. Y la acomodación consiste precisamente en lo que hemos explicado, la variación de la distancia focal de una lente flexible. Sí, tomando en cuenta que aquí tenemos una lente flexible, ¿verdad? Entonces, aquí se ajusta. En el caso de una cámara, el foco se ajusta moviendo la lente porque tenemos una lente rígida, no podemos modificar su forma. En este caso, la distancia de la lente a la posición donde se proyectan las imágenes, a la parte donde se proyectan las imágenes, la retina, es constante. Entonces, para modificar el foco, entonces podemos modificar la forma de la lente y lo hacemos de manera automática, ¿verdad? Sin pensarlo. Pero, ¿para qué se tiene que ajustar la distancia focal? Porque el ojo tiene que hacer este efecto, la acomodación. Bueno, esto es para enfocar y hacer el enfoque necesario dependiendo de si estamos observando objetos que se encuentran a una distancia lejana o si estamos observando objetos a una distancia cercana, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez ni siquiera lo notamos, pero cuando nuestro ojo ajusta su lente para poder enfocar objetos cercanos cuando estamos leyendo una hoja, bueno, dejamos de enfocar las cosas lejanas y viceversa, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la función que tienen los músculos ciliares. Los rayos que provienen de objetos muy lejanos o relativamente lejanos llegan prácticamente de manera paralela a nuestro ojo. Y la estructura del ojo es tal que cuando observamos los objetos lejanos, para empezar, es cuando los músculos ciliares se relajan y la lente se aplana, ¿verdad? Y bajo esas condiciones, en condiciones normales, en un ojo sano, la distancia focal sería de 2 centímetros, de tal manera que en estas condiciones las imágenes de dichos objetos se proyectarían en la parte trasera del ojo, en la retina justamente. Y aquí estamos tomando también en cuenta pues una propiedad de los lentes que hemos visto anteriormente. Los rayos paralelos
que pasan por una lente convergente se van a desviar de tal manera que se van a concentrar en el punto focal, que en este caso está en la retina detrás en la parte trasera del ojo. Pero cuando el objeto está relativamente cercano al ojo, entonces ya no se puede considerar que los rayos sean paralelos, ¿verdad? Entonces, eh, en ese caso ya no se cumple con la condición anterior, el haz de rayos ya no es paralelo y entonces no se concentrarían en el foco, quedarían desenfocados. Una vez que pasen se van a concentrar, pero en un punto diferente. Y eso lo que produciría, si no se hace el ajuste de la lente con los músculos ciliares, es que se produciría una imagen borrosa, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el objeto es cercano, entonces es cuando se ajusta la lente, reduciendo su distancia focal, de tal manera que lo que se va a obtener como resultado al final de cuentas y sin hacer ya un análisis mayor para evitar confusiones, es que de todas maneras ese par de rayos se concentrarían también en la retina, ya con la lente ajustada. Observamos objetos muy cercanos, el máximo ajuste que se puede hacer para un ojo normal es el foco de 1.85 centímetros. No solo se tienen esos dos enfoques, también depende de qué tan cerca o tan lejos esté el objeto que estamos observando. Pero ya a partir de cierta distancia y en adelante, el foco quedaría de unos 2 centímetros, ¿verdad? La acomodación entonces permite que se formen imágenes nítidas, claras, en la retina de objetos en un rango de distancias, desde un punto cercano hasta un punto lejano, que en el caso de un ojo sano, el punto lejano se dice que está al infinito. Esto quiere decir que no tenemos una limitación para, si es que nuestro ojo es sano, para observar objetos que estén a muy grandes distancias. Y así podemos enfocar ya sea un edificio, una casa relativamente cercano, pero ya se considera como un punto lejano, o bien las nubes, las estrellas que están mucho más lejos, ¿verdad? Mientras que el punto cercano se considera para un ojo normal de unos 25 centímetros. Pues podemos enfocar todo aquello que esté desde unos 25 centímetros hasta el infinito, ¿verdad? O sea, o colocamos un objeto por delante de 25 centímetros, nuestro ojo ya no lo puede enfocar. A partir de 25 centímetros se considera el punto cercano de un foco sano. En el caso de un niño, el punto cercano puede ser hasta de 10 centímetros, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que tienen el problema de que a partir de cierta distancia ya no pueden observar los objetos con claridad y a eso coloquialmente se dice no pueden ver de lejos, ¿verdad? Mientras que otras personas, su punto cercano está muy alejado. Es decir, cuando lo normal es que podamos observar con claridad objetos que estén desde 25 centímetros de nuestros ojos, hay personas que las tienen que alejar todavía más de 25 centímetros. Tal vez puedan ver, por ejemplo, a partir de 40 centímetros y en adelante, con claridad puedan ver el objeto. Esas personas coloquialmente dicen, no puedo ver de lejos, ¿verdad? Y estos problemas son como los opuestos y reciben el nombre de miopía y hipermetriopía, ¿verdad? Y estos problemas se pueden corregir con el uso de lentes anteojos, ya sean de contacto, ¿verdad? O de armazón o con cirugía. Para determinar qué tipo de lente mandaría un optometrista a un paciente, utiliza un concepto que se llama potencia relativa, donde la potencia relativa es simple y sencillamente el inverso del foco. Eh, Aquí la pregunta que surgiría y por qué no se trabaja con el foco. Bueno, primero hablemos de las unidades. Bueno, entonces la potencia refractiva vamos a representarla con la letra P, ¿verdad? Y el foco, bueno, lo representamos con la letra F, entonces la potencia sería igual a 1 entre el foco. ¿Cuáles son las unidades del foco? Las unidades del foco, pues en el sistema internacional serían metros, mientras que pues las de la potencia refractiva sería el inverso de estas unidades, 1 entre metros.
pero a estas unidades o metros a la menos uno es a lo que los optometristas les llaman dioptrías, ¿verdad? Y tal vez es un término que es conocido para las personas que utilizan lentes. Entonces, D son dioptrías. Entonces, dioptrías es lo mismo que uno sobre metros o metros a la menos uno. Ahora bien, y por como planteábamos la pregunta, ¿y por qué no mejor utiliza el foco? A fin de cuentas, eh, ¿qué es lo que determina cuánta corrección se tiene que hacer a la visión? Bueno, el foco de las lentes, ¿verdad? Bueno, esto es por lo siguiente, hay dos razones. La primera, por ejemplo, supongamos que tenemos este par de lentes divergentes y par de lentes convergentes. Cada tipo de lentes se utilizan para diferentes problemas, ¿no? Un tipo de lentes se utilizan para la miopía y otro para la hipermetriopía. Digamos, la verdad es que también las formas están exageradas. Sería difícil que alguien utilizara lentes con las formas que encontramos en la parte superior, están muy exageradas. Pero bueno, cuál de esos pares de lentes hacen una corrección mayor? O vamos a plantearlo así, desde el punto de vista de una persona que tiene un ojo sano, ¿cuál hace una mayor deformación de los objetos? ¿En cuál las imágenes se ven más deformadas? Pues en las dos lentes de la parte superior. Bueno, ahora en la parte de abajo, en las dos lentes de abajo, las imágenes no se deforman tanto. Vamos a utilizar esa expresión. Ahora, ¿cuál par de lentes tiene un foco menor? Es decir, ¿en cuáles pares de lentes los focos están más cerca de las lentes? En la parte de arriba, ¿verdad? En estos dos tendríamos un foco menor. Entonces, pero la corrección es mayor. Entonces, si alguien por ahí escuchara es que mis lentes tienen poca distancia focal, tal vez uno pensaría que es poca la corrección cuando es mucha. Entonces, por eso se trabaja con el inverso. Entonces, las que hacen una mayor corrección, que tienen menor distancia focal, tienen una mayor potencia refractiva, ¿verdad? Hablando en valor absoluto, porque sabemos que estas lentes tienen un foco negativo, mientras que estas dos lentes tienen me refiero a la superior e inferior, las dos lentes convergentes tienen un foco positivo, ¿verdad? Pero en valor absoluto, este par de lentes eh, sin concentrarnos en el signo, tienen un foco pequeño, ¿verdad? El valor absoluto del foco es pequeño, mientras que este par de lentes tienen un foco grande. Y como es el inverso, como hemos dicho, entonces si el foco es grande, la potencia, la potencia refractiva sería pequeña, ¿verdad? Y además también porque se utiliza esta propiedad, porque cuando tenemos un par de lentes cercanas entre sí, bueno, se van a comportar, se pueden estudiar como si fueran una lente que combina los efectos de ambas, pero para saber cuál sería la potencia refractiva de ese par de lentes que están cercanas entre sí, entonces la potencia total simple y sencillamente sería la potencia refractiva total simple y sencillamente sería igual a la suma de cada una de las potencias. Si estamos hablando de un par de lentes, pues sería igual a la potencia de un lente más la potencia del otro lente, ¿verdad? Y entonces, bueno, es más fácil trabajar con esto y a partir de la potencia total ya podríamos sacar el foco de la lente combinada o de la lente equivalente, por decirlo de alguna manera. Como la potencia refractiva es simple y sencillamente el inverso del foco, conserva el mismo signo. Por lo tanto, también la potencia refractiva de lentes convergentes sería positiva y la de lentes divergentes, igual que los focos, sería negativa, ¿verdad? Entonces, bueno, también aquí vamos a indicarlo en la figura. Lentes convergentes también tienen tanto focos como potencias refractivas positivas. Lentes divergentes, tanto focos como potencias refractivas negativas. Como son inversos el foco y la potencia refractiva, bueno, una lente que tiene poco foco tiene mucha potencia refractiva, muy grande, en valor absoluto, sin tomar en cuenta el signo, porque un maestro de matemáticas nos diría que el -5 es menor que el -2, y sí, así es efectivamente, porque está más a la izquierda en la recta numérica,
pero aquí nos estamos refiriendo solo al 5 sin tomar en cuenta el signo, ¿verdad? Al valor absoluto. Mientras que las lentes que tienen un foco grande tienen poca potencia refractiva, no son tan potentes, por decirlo así, dichas lentes. Y la potencia refractiva y el foco también a su vez están relacionados con esos otros dos términos que hemos utilizado previamente, el punto cercano y el punto lejano. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que coloquialmente dicen no puedo ver de cerca, bueno, ¿a partir de qué distancia puedes ver? Bueno, mientras que lo normal a lo mejor para un ojo sano son 15 centímetros, si una persona puede ver solo a partir de 30 centímetros, tiene que alejar de su cara lo que está leyendo más de lo normal, entonces esa distancia más cercana es lo que permite definir el número de dioptrías. Lo mismo para las personas que no pueden ver los objetos lejanos. Yo puedo ver objetos que están hasta una distancia de 2 metros. De 2 metros en adelante todo lo demás lo veo borroso. Ah, para ellos su punto lejano, mientras que para el ojo normal el punto lejano sería el infinito, para esa persona el punto lejano son 2 metros y a partir del punto lejano se puede calcular de una manera relativamente sencilla el número de dioptrías. Pues bien, ahora hablemos con un poco más de detalle acerca del problema óptico de la miopía. La miopía es la dificultad para observar objetos lejanos. ¿Verdad? Este problema puede deberse a dos factores, que la córnea está muy curveada, ¿verdad? Que es como la lente que está hasta la parte delantera del ojo, o bien porque el globo ocular está aplastado, digamos que tiene una forma como de huevo. Sin embargo, también en la hipermetriopía, este problema también puede deberse a que el ojo está aplastado, también tiene forma de huevo. Para recordar la diferencia, en el caso de la miopía vamos a imaginar que el ojo tiene forma de huevo acostado, mientras que en la hipermetropía tiene forma de un huevo parado, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad, aunque el problema también puede deberse a una malformación en la córnea, como ya he mencionado, pero para explicar cómo se corrige, vamos a hacer referencia solo a cuando se debe a que el globo ocular está aplastado. Una persona con miopía, para poder entender cómo es este problema, puede ver con claridad todas las cosas a su alrededor hasta cierta distancia, hasta cierto límite. De cierta distancia en adelante ya no puede enfocar las imágenes de los objetos, ¿verdad? Entonces, estas personas no tienen ningún problema con su punto más cercano. ¿Sí? Para ver objetos cercanos, más o menos se comportan como una persona que tiene su ojo normal. Su problema es con el punto lejano. Mientras que el punto lejano de un ojo normal es el infinito, podemos ver lo que esté muy lejos, las nubes, las estrellas, como hemos mencionado, estas personas pueden ver hasta cierta distancia. Es decir, pues, por poner un ejemplo, todo aquello que está para una persona con miopía a partir de 5 metros y en adelante no lo ve con nitidez, entonces su punto lejano sería de 5 metros. Y es importante este concepto del punto lejano porque esto es lo que va a permitir calcular la potencia refractiva. Es decir, si es que va a utilizar anteojos, el número de dioptrías que deben ser estos anteojos, ¿verdad? Bien, entonces, para entender qué es lo que pasa, bueno, el ojo de una persona con miopía no lo podríamos imaginar de esta forma, ¿sí? La verdad es que aquí está muy exagerado, no podría un ojo tal vez tener esta forma, ¿verdad? Entonces, mientras que en un ojo normal, un par de rayos paralelos se desvían de tal manera que se, se, se vuelven a juntar o más bien se cruzan en la retina, en este caso, unas de rayos paralelos se cruzan antes de la retina, ¿verdad? La situación más o menos sería la siguiente. Ese par de rayos que atraviesan la lente del ojo, pues se van a desviar de tal manera que se crucen en el punto focal.
de dicha lente. Y lo ideal sería que ese punto focal coincida con la retina. Lo ideal o lo que pasa en un ojo sano es que ese par de rayos se cruzarían en el fondo del ojo. Si no coinciden en ese punto, entonces la imagen no se vería nítida, se vería borrosa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Esto es lo que pasaría en un ojo sano. Idealmente eso pasaría. En este tipo de ojos, lo que ocurre más bien es lo siguiente. Esto es que los rayos se cruzan antes de la retina y el efecto, que la imagen se ve borrosa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se corrige este tipo de problema? Y bueno, aquí lo que se necesita es alargar la distancia focal de alguna manera, y eso es lo que hace la lente, desviar la distancia de ese focal, recorrerla hacia la retina. Aquí no se puede hacer nada. Cuando la distancia focal es máxima, es cuando la lente ocular está aplanada y esto ocurre cuando los músculos ciliares están relajados. Entonces, si ya están su máxima relajación, hasta carece de sentido forzar la vista o hacer esfuerzo para enfocar los objetos lejanos. No hay forma, porque pues, la lente puede estar lo más plana que se puede y aún así su foco estará antes de la retina. ¿Cómo se resuelve este problema? Usando o con el uso de lentes divergentes. ¿Verdad? ¿Y por qué ayudan o cómo funcionan los lentes divergentes? Bueno, ahora consideremos que a ese ojo le vamos a poner una lente divergente y veamos qué es lo que ocurre. Para empezar, notemos que cuando un objeto está a una distancia considerable, un haz de rayos que provienen de un punto de dicho objeto llegan prácticamente con una trayectoria paralela, ¿verdad? Aquí en este caso, bueno, la verdad es que no podemos decir distancia considerable de un extremo al otro de la pantalla del monitor, ¿verdad? No, sin embargo, si duplicáramos, con solo duplicar tal vez esa distancia, veríamos que realmente sí llegan, se ve una trayectoria más paralela al final. Incluso esto lo podemos notar si cortamos esta parte de la imagen, al final esos tres rayos son paralelos. Entonces, ¿cómo ayuda una lente divergente al problema de la miopía? Bueno, en primer lugar, ¿qué pasaría si no estuviera esa lente ahí que ahora hemos colocado? Lo que ya acabamos de platicar, esos rayos cruzarían la lente ocular, pero se cruzarían antes de la retina y entonces el efecto, una imagen borrosa. Ahora, ¿qué produce una lente divergente a un haz de rayos paralelos? Eso lo hemos visto desde el tema de lentes. Los va a desviar. ¿De qué manera los desvía? De tal manera que esos rayos paralelos se van a abrir. Los desvía en una forma de especie de abanico. Los va a desviar como un abanico. He utilizado previamente esa, esa expresión. Más o menos de la siguiente manera se verían los rayos una vez que se han desviado cuando pasan por la lente divergente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, aquí lo puedo razonar de dos maneras diferentes. Entonces, como esos rayos tenían una cierta distancia entre sí y ahora se separan, entonces ahora van a tener que atravesar una mayor distancia para cruzarse, porque una vez que pasan por la lente divergente del ojo, nuevamente hay una tendencia a que esos rayos se desvíen de manera que se aproximen entre sí. Entonces, bueno, cuando pasan la lente, ahora se van a desviar, pero teniendo que recorrer una distancia mayor. En otras palabras, se modifica la distancia focal. Entonces, de la combinación del anteojo con la lente ocular, tendríamos una distancia focal. ¿Qué distancia focal? Bueno, dependiendo de las propiedades ópticas del anteojo, bueno, se pretende que la distancia focal sea la necesaria para que la imagen se forme nítidamente en la retina, que los rayos coincidan en la retina, ¿verdad? Entonces, al final, ¿los rayos dónde se concentrarían? Bueno, se concentrarían así. Y el resultado, pues que se tendría una imagen nítida, ¿verdad? Bien enfocada. Bueno, esa es una forma de razonarlo. Otra forma de razonarlo, otra forma de verlo es, ¿y de qué manera desvían, de qué manera desvían las lentes divergentes a unas de rayos paralelos? Bueno, la regla es una lente divergente desvía los rayos, unas de rayos paralelos de tal manera que parecieran que provienen de un mismo punto
ubicado del mismo lado de la lente de donde provienen los rayos, del foco, abreviando toda esta letanía. Los desvía de manera que parece que vienen del foco, ¿verdad? Y bueno, antes de dibujar o de trazar cómo es la desviación de los rayos en una lente divergente, que ya hemos visto antes, notemos que el rayo central que pasa por el centro geométrico de ambas lentes, el anteojo y la lente ocular, no se desvía, que también es una regla de los rayos. El rayo que pasa por el centro de una lente eh, conserva su misma trayectoria, ¿verdad? Bueno, entonces la desviación de los rayos cuando pasaron por el anteojo sería tendría estas características. Esta situación ya la habíamos visto anteriormente en el tema de lentes divergentes, ¿verdad? Noten que antes de la lente, de pasar por el anteojo, las líneas las pongo discontinuas porque por ahí no estuvieron los rayos, no pasaron por ahí. Simple y sencillamente una vez que atraviesan la lente, siguen una trayectoria como si vinieran de un punto común y ese punto común, el foco, es muy importante para los anteojos, ¿verdad? Lo que voy a decir a continuación es una simplificación porque en realidad el resultado final es una combinación de la lente divergente y la lente ocular, ¿verdad? Pero bueno, como habíamos dicho, las personas que tienen miopía pueden enfocar hasta cierta distancia. De ahí en adelante, rebasando esa distancia, ya no pueden enfocar. A esa distancia es a la que le llamamos el punto lejano, mientras que el punto lejano normal de un ojo sano es el infinito, entonces para una persona tiene un punto lejano limitado. Entonces, lo que se necesita es que su punto lejano coincida con el foco de esta lente. Y viéndolo de una manera tal vez un poco más sencilla, tal vez más práctica, de lo que se trata es como acercarle lo que hace esta lente, es acercarles virtualmente los objetos que están muy lejanos, como si sus imágenes provinieran de un punto más cercano. Solo hay que hacer esa igualación para determinar la potencia que necesita la lente. Entonces prácticamente la regla es en una lente divergente para un problema de miopía, el foco de esa lente tiene que ser igual al punto lejano de la persona. Es decir, si hay una persona que solo puede enfocar hasta 5 metros y de ahí en adelante ya no puede enfocar, entonces su lente debería tener aproximadamente una distancia focal de 5 metros. La demostración sería la siguiente. Entonces estamos considerando que los objetos muy lejanos, su distancia P es igual a infinito. Eso tal vez produce algo de ruido y de confusión, pero bueno, en realidad para una distancia muy grande sería prácticamente el mismo resultado que el límite cuando P tiende a infinito, si es que lo vemos con base en el cálculo. Entonces, bueno, por otro lado, la distancia Q, la distancia a la que se forma la imagen, queremos que sea igual al punto lejano. Vamos a poner por aquí que PL es el punto lejano, el punto hasta donde puede enfocar el paciente. Ahora, un detalle, Q es la distancia a la que se forma la imagen, la tendríamos que considerar negativa, porque eso lo vimos en el tema de lentes. Cuando la imagen aparentemente se forma, porque en realidad estamos hablando de una imagen virtual, eso es también otra característica que tienen las lentes divergentes. Cuando la imagen se forma aparentemente del mismo lado que está el objeto, entonces a esa distancia, la distancia a la que se forma, la consideramos negativa. Y si la imagen se formara del lado opuesto, entonces la consideraríamos positiva. Entonces tenemos la fórmula la fórmula fundamental de las lentes es 1 entre F igual a 1 entre P más 1 entre Q. Entonces, si P tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, esta fracción tiende a cero. Si P es muy grande, esto prácticamente se va a hacer cero. ¿Sí? Independientemente de que sea o no sea infinito, aunque sea muy grande, su valor sería despreciable. Entonces, esto se me reduce a que 1 entre F es igual a 1 entre Q y por lo tanto, F, ahora puedo trabajar con el inverso de ambas fracciones, ya que solo tengo una fracción de cada lado. F sería igual a Q y hemos dicho que Q
tiene que coincidir con el punto lejano. Tal vez hasta un poco rebuscado y confuso, pero solo estamos encontrando lo que habíamos razonado desde el principio, ¿verdad? Y bueno, solo hay que recordar que el foco es negativo por ser una lente divergente. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo, que en realidad ni siquiera tenemos que hacer cálculos. Solo que, bueno, adicionalmente voy a poner, bueno, como realmente uno no le pondría signos si una persona dice, yo solo puedo ver hasta 5 metros de ahí en adelante, no puedo ver, no pensaría en un signo, en un 5 negativo. No tendría sentido para la persona el signo, ¿verdad? Del punto lejano. Entonces, bueno, para tomarlo en cuenta, entonces diremos que la lente divergente, su foco tiene que ser igual al punto lejano con signo negativo. Entonces, de todas maneras, ni siquiera tenemos que hacer un cálculo. Y también, más bien, lo que podríamos calcular sería la potencia refractiva. Entonces, recordando la fórmula de la potencia refractiva, P es igual a 1 entre el foco. Y eso representa el número de dioptrías, ¿verdad? De las que hablan los optometristas. Bien, entonces pues ya podemos quitar todo lo que hicimos, pues, lo que utilizamos para la deducción. En realidad ahorita tal vez no había necesidad. Y bueno, con base en estas dos fórmulas, ahora sí vamos a resolver, si se le puede llamar así, el siguiente ejemplo. Dice el enunciado: una persona solo puede ver con claridad objetos que se encuentran a menos de medio metro de distancia. ¿Cuál será la potencia refractiva de los lentes de contacto que necesita? Bueno, ahorita no hemos considerado la situación de la distancia entre los lentes de armazón y el ojo. En un ejercicio posterior lo tomaremos en cuenta. Ahora te vamos a considerar que esa lente está pegada al ojo, no es una lente de contacto. Entonces, bueno, el único dato que tenemos aquí es eh, una distancia medio metro, 0.5 metros. ¿A qué corresponde en ese medio metro? Ese medio metro corresponde al punto más lejano que puede observar esa persona. Y bueno, aquí podríamos plantear la fórmula completa de la ecuación general de las lentes, que es 1 entre P igual, 1 entre F igual a 1 entre P más 1 entre Q, y considerar que P, la distancia de los objetos es infinito, y Q, pues queremos que los objetos parezca que provienen del punto más lejano, ¿verdad? Y sin embargo, al final, pues vamos a llegar a la conclusión a que el foco es igual al punto más lejano, pero con signo negativo. Entonces ya no aplicaríamos todo ese desarrollo, ya lo dejamos simple y sencillamente como una regla. Entonces, la distancia focal de una lente correctiva para la miopía debe tener un foco igual de largo que el punto lejano, ¿verdad? Entonces, bueno, simple y sencillamente el foco es igual a menos medio metro, solo hay que ponerle signo negativo, porque es una lente divergente. Las lentes divergentes tienen focos negativos. ¿Y cuál sería la potencia? La potencia refractiva de esa lente. Bueno, entonces sería igual a 1 entre F, que es menos 0.5. Y si hacemos esa división, bueno, entonces eso sería igual a menos 2. Menos 2 las unidades serían metros a la menos 1 o 1 sobre metros, que los optometristas le llaman dioptrías, ¿verdad? Y se representa con la letra D mayúscula. Entonces esa persona necesita unos lentes de 2 dioptrías, ¿sí? Entre más dioptrías es que necesita más corrección. Pensemos, por ejemplo, ya, bueno, este sería el resultado y vamos a marcarlo. El signo negativo casi no se menciona. Los optometristas simple y sencillamente mencionan el valor y ya se sobreentiende que tendría que ser negativo para lentes divergentes. El signo negativo solo distingue, el positivo o negativo distingue si la lente es convergente o divergente, ¿verdad? Entonces para la miopía pues siempre van a ser lentes divergentes, siempre la potencia será negativa, entonces menos 2 dioptrías. Entonces pensemos
Una persona que está todavía más limitada, que solo puede ver objetos que se encuentren a 40 centímetros, hasta 40 centímetros. Bueno, entonces ahora el resultado sería 1 entre 0.4 metros con signo negativo y aquí tendríamos menos 2.5, más potencia, por eso conviene expresar así la potencia refractiva, para darnos cuenta que necesita más corrección, más dioptrías. Y si solo puede ver objetos hasta 20 centímetros, entonces sería 1 entre punto 2. Eso sí, en esta fórmula el foco tiene que estar en metros, es un detalle que no había mencionado. Entonces, P es la potencia refractiva y se mide en dioptrías, que se representan con una D mayúscula. D son dioptrías. Y F, pues es la distancia focal de la lente. Pero en la fórmula de potencia refractiva, aquí sí no milímetros, no centímetros, tiene que estar en metros, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues por ejemplo, una persona que solamente puede ver con claridad hasta 20 centímetros, de 20 centímetros en adelante ya no ve con claridad, aunque esto pues, pudiera dar otra impresión, la persona tal vez siente que ve con claridad a una mayor distancia, cuando en realidad está más limitada de lo que cree. Eso ya se tiene que determinar con el aparato que utilizan los optometristas, en donde se acomoda uno y donde ve realmente ese aparato determina en realidad hasta qué distancia puede ver uno con claridad. En realidad es al revés, puede determinar la distancia, el ancho del ojo u otras características. Una persona que solamente puede ver hasta 20 centímetros, bueno, entonces tiene una potencia refractiva de 5 dioptrías, porque sería uno entre punto 2 y uno entre punto 12,5. Entonces, si usted utiliza lentes y conoce o recuerda el número de dioptrías, entonces también automáticamente puede calcular su punto lejano. Si lo despejamos, ¿verdad? Entonces, de aquí despejamos, entonces, si la potencia refractiva es 1 entre F, entonces F, que sería igual al punto lejano, ya por definición, por regla podríamos decirlo, sería igual a 1 entre P, entre la potencia refractiva. Entonces pensemos en una persona que tiene unos lentes de 3 dioptrías. Entonces su punto lejano sería 1 entre 3. Y bueno, ya estos serían 1 sobre metro o metros a la menos 1 y esto sería igual a 0.33. 0.33 eh, y aquí ya no utilizaríamos el signo, aunque el foco es negativo, pero ya no tiene sentido al hablar de punto lejano y se invierten las unidades y esto estaría en metros. Entonces una persona que utiliza unos lentes de 3 dioptrías quiere decir y que tiene problema de miopía es que puede ver solo con claridad hasta una distancia de 33 centímetros, un tercio de metro aproximadamente, ¿verdad? Este es el tema de miopía.